Frank Moro era un hombre que resonaba en los escenarios. Su talento deslumbraba, su carisma cautivaba. Pero detrás de las luces brillantes había una sombra oscura, un secreto que lo consumía lentamente. Su amante, un joven bailarín, le había transmitido el virus del SIDA. Lo había ocultado por miedo al rechazo, por temor a perderlo todo. La vida de Frank se convirtió en una lucha constante. Cada aplauso en el teatro era un recordatorio de su fragilidad. Cada mirada admirativa, un eco de su dolor. ¿Cómo podía seguir brillando cuando su mundo se desmoronaba? La pregunta lo atormentaba. ¿Debería confesar su verdad y arriesgarlo todo o seguir viviendo en la mentira? Una noche, mientras se preparaba para una función, miró su reflejo en el espejo. Su rostro, una máscara de confianza, ocultaba un abismo de desesperación. La luz del camerino iluminaba sus ojos, pero no podía ocultar la tristeza que los envolvía. ¿Qué pasaría si el mundo supiera su secreto? ¿Lo aceptarían o lo rechazarían? La tensión crecía en su interior. La presión de ser un ícono, de ser perfecto, lo aplastaba. Cada día era una batalla entre su deseo de ser libre y su miedo a ser juzgado. La vida de Frank se convirtió en un juego de apariencias. En el escenario, era un rey. Fuera de él, un prisionero de su propia mente. Mientras el telón se levantaba, su corazón latía con fuerza. La adrenalina lo impulsaba, pero la sombra de su enfermedad lo seguía. Podría seguir actuando como si nada pasara, o el peso de su secreto lo haría caer. La pregunta lo perseguía, como un eco en la oscuridad. La noche avanzaba y el público estallaba en aplausos, pero en su interior, la tormenta no cesaba. La lucha entre su vida pública y su verdad personal se intensificaba. Cada ovación era un recordatorio de lo que podía perder. ¿Valía la pena seguir ocultando su realidad? ¿O era hora de enfrentar el miedo y liberarse de las cadenas que lo ataban? El momento culminante se acercaba. Frank sabía que debía tomar una decisión. La vida que había construido estaba en juego. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por ser auténtico? ¿O se conformaría con vivir en la sombra, temiendo el rechazo? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el miedo lo paralizaba. Mientras el telón caía, una pregunta resonaba en su mente: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por su verdad? La respuesta podría cambiarlo todo. La lucha de Frank Moro apenas comenzaba, y el mundo estaba a punto de descubrir quién era realmente. Desde su infancia en Cuba, Frank Moro miraba al horizonte. El sol se ponía sobre La Habana, y con cada rayo dorado, su corazón latía con fuerza. Soñaba con ser una estrella. En su mente, las luces brillantes del escenario lo envolvían. La música resonaba en su alma. Pero la revolución cubana llegó como un huracán, arrasando sus sueños. La vida cambió de repente. La familia de Frank se vio obligada a abandonar su hogar. La nostalgia lo perseguía. ¿Cómo se puede dejar atrás todo lo que amas? La pregunta lo atormentaba. En su mente, la imagen de su madre llorando se repetía como un eco. La revolución no solo destruyó su hogar, sino también su identidad. En Miami, la realidad era dura. La ciudad vibraba con la energía de los inmigrantes, pero Frank se sentía como un extraño. Las luces de neón lo llamaban, pero él no podía alcanzarlas. La búsqueda de aceptación se convirtió en su nueva lucha. Cada audición era un recordatorio de su fracaso. La competencia era feroz. ¿Era suficiente su talento, o el destino ya había decidido su camino? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Frank trabajaba en un restaurante, sirviendo mesas mientras soñaba con el escenario. Las risas de los clientes resonaban en sus oídos, pero su corazón estaba en otro lugar. La música que una vez lo llenó de alegría, ahora lo atormentaba. ¿Por qué no podía ser él quien brillara? Una noche, mientras limpiaba una mesa, escuchó a un grupo de artistas hablando sobre una audición importante. Su corazón se aceleró. Era su oportunidad, pero la duda lo invadió. ¿Qué pasaría si fracasaba de nuevo? La voz de su madre resonaba en su mente: no te rindas, hijo. Pero ¿y si el precio de seguir sus sueños era demasiado alto? Decidió asistir a la audición. La sala estaba llena de rostros ansiosos. Cada uno de ellos tenía una historia, un sueño. Frank sintió que el aire se volvía denso. La presión lo aplastaba. Cuando llegó su turno, el escenario lo miraba con ojos vacíos. Se sintió pequeño e insignificante, pero recordó su infancia, las noches en que cantaba bajo las estrellas. Cerró los ojos y dejó que la música fluyera. Su voz resonó en la sala. Cada nota era un grito de libertad. Pero al terminar, el silencio fue ensordecedor. La mirada de los jueces era fría. ¿Había sido suficiente? La angustia lo consumía. La pregunta lo atormentaba: ¿era realmente un artista o solo un soñador perdido? Los días pasaron, y la respuesta llegó. No fue seleccionado. La decepción lo golpeó como un puño.
Se sentó en su habitación, rodeado de recuerdos de Cuba. Las fotos de su infancia lo miraban con tristeza. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía rendirse o seguir luchando por un sueño que parecía inalcanzable? La presión de la vida en Miami lo aplastaba. La soledad se convirtió en su compañera. Cada día era una batalla. La búsqueda de aceptación se transformó en una obsesión. Frank se preguntaba si valía la pena. ¿Qué significaba el éxito si no podía ser él mismo? La lucha entre su deseo de brillar y su miedo al fracaso lo mantenía despierto por las noches. Una noche, mientras caminaba por las calles de Miami, se encontró con un viejo amigo de Cuba. La conversación fluyó como un río. Su amigo le habló de la importancia de ser fiel a uno mismo. No dejes que el miedo te defina, le dijo. Esas palabras resonaron en su corazón. ¿Podía realmente ser él mismo y aún así alcanzar sus sueños? Frank se dio cuenta de que su búsqueda no era solo por el éxito, sino por la aceptación de su propia identidad. La revolución lo había despojado de su hogar, pero no de su esencia. La lucha interna se transformó en una búsqueda de autenticidad. Decidió que no se rendiría. La música seguía llamándolo, y esta vez no se dejaría vencer por el miedo. Con cada paso, la determinación crecía. Frank entendió que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. La pregunta que lo atormentaba comenzó a transformarse: ¿quién era él realmente? La respuesta estaba en su corazón. La búsqueda de la estrella que siempre había soñado ser comenzaba a tomar forma. La lucha por su identidad apenas comenzaba. Frank llegó a Puerto Rico como un torbellino. Las luces brillantes de la isla lo envolvieron, y su sonrisa deslumbrante lo convirtió en el galán de telenovelas que todos deseaban ver. Las calles estaban llenas de admiradores, y cada paso que daba resonaba con aplausos y gritos. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, había un abismo oscuro que lo consumía lentamente. Las noches eran las más difíciles. Mientras el mundo lo aclamaba, él se encontraba solo en su lujoso apartamento, rodeado de trofeos y fotos enmarcadas. Miraba su reflejo en el espejo, y la pregunta lo atormentaba: ¿quién soy realmente? La imagen que veía no era más que un personaje, un producto de la industria. La fama le había dado todo, pero también le había robado su esencia. Cada día Frank se enfrentaba a una lucha interna. La presión de ser perfecto lo llevó a tomar decisiones que lo alejaron de sus verdaderos amigos. Se rodeó de personas que solo buscaban aprovecharse de su éxito. Las risas y las fiestas se convirtieron en un eco vacío. En su corazón sabía que algo no estaba bien, pero el miedo a perderlo todo lo mantenía atrapado en esa vida superficial. Una noche, mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas le susurró verdades que había ignorado. Se sentó en la arena, sintiendo la brisa fresca en su rostro. La soledad lo envolvía como una manta pesada. En ese momento se dio cuenta de que había perdido el rumbo. La fama no llenaba el vacío, solo lo profundizaba. La pregunta seguía resonando: ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por ser amado? La respuesta llegó en forma de una decisión impulsiva. Frank comenzó a involucrarse en relaciones tóxicas, buscando en los brazos equivocados el consuelo que no encontraba en sí mismo. Cada encuentro era un intento desesperado de llenar el vacío, pero solo lo dejaba más vacío. Las noches de pasión se convirtieron en días de arrepentimiento. La culpa lo perseguía como una sombra, y cada vez que se miraba al espejo, la pregunta se hacía más fuerte. Un día conoció a Clara, una mujer que no lo conocía como estrella, sino como Frank. Ella veía más allá de la imagen pública. Su risa era genuina, y su mirada profunda. Con ella Frank sintió una chispa de esperanza. Pero el miedo lo asaltó de nuevo. ¿Podría permitirse ser vulnerable? ¿Podría abrir su corazón a alguien que podría romperlo? La relación con Clara se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada momento de felicidad era seguido por una oleada de dudas. Frank se preguntaba si merecía ser amado de verdad. La presión de su vida pública lo empujaba a mantener las distancias. La lucha entre su deseo de conexión y su miedo al rechazo lo desgastaba. ¿Era posible amar sin perderse a sí mismo? Las decisiones que tomó comenzaron a tener consecuencias. La prensa, siempre al acecho, empezó a descubrir sus secretos. Las historias de sus romances fugaces y sus noches de excesos se convirtieron en titulares. La imagen del galán perfecto se desmoronaba. Frank se sintió atrapado en una trampa de la que no podía escapar. La pregunta lo atormentaba: ¿qué pasará si el mundo ve quién soy realmente? En medio de la tormenta, Clara se convirtió en su refugio. Ella lo instó a enfrentar sus demonios, a buscar ayuda. Pero Frank dudaba. ¿Podría arriesgarse a perderla si se mostraba vulnerable? La lucha interna se intensificó. La fama lo había convertido en un prisionero de su propia vida.
La búsqueda de la autenticidad se tornó en una batalla constante entre el deseo de ser amado y el miedo a ser rechazado. Una noche, después de un evento glamuroso, Frank se encontró solo en su auto. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, pero su corazón estaba en la oscuridad. La pregunta resonaba con fuerza: ¿vale la pena este sacrificio? En ese instante, comprendió que el verdadero éxito no se medía en seguidores o premios, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Con lágrimas en los ojos, Frank tomó una decisión. Era hora de enfrentar su verdad, de dejar atrás las máscaras. La lucha no terminaría de inmediato, pero estaba listo para dar el primer paso hacia la autenticidad. La vida que había construido sobre la arena comenzaba a desmoronarse, pero en su interior, una nueva esperanza comenzaba a florecer. Frank miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara por él. Su mente estaba en un torbellino. La felicidad que había encontrado en los brazos de su joven amante, Clara, ahora se sentía como un eco distante. La traición lo había golpeado con una fuerza devastadora. ¿Cómo había llegado a este punto? Clara era todo lo que había deseado. Su risa iluminaba los días oscuros. Pero ahora esa luz se había convertido en una sombra. La enfermedad que había descubierto en su cuerpo era un monstruo que lo devoraba por dentro. Un diagnóstico que podría arruinarlo todo. La pregunta lo atormentaba: ¿debería confesar su condición y arriesgar su carrera, o seguir ocultando la verdad y vivir en la mentira? La presión aumentaba. Cada día que pasaba, la culpa lo consumía. Sabía que Clara merecía la verdad, pero también sabía que su carrera, su reputación, todo lo que había construido estaba en juego. La industria no perdona. La imagen que había cultivado durante años podría desmoronarse en un instante. Mientras la lluvia golpeaba el cristal, recordó el momento en que Clara le confesó su amor. Su voz suave, llena de esperanza. «Siempre estaré a tu lado», había dicho. Pero ahora, esa promesa se sentía como una cadena que lo ataba a su secreto. ¿Podría arriesgar su felicidad por el miedo a perderlo todo? La enfermedad era un monstruo silencioso. No solo afectaba su cuerpo, sino también su mente. Cada síntoma lo llenaba de terror. La idea de perder a Clara lo aterraba más que la propia enfermedad. Pero, ¿qué pasaría si ella se enteraba por otros? La traición de ocultarle la verdad sería aún más devastadora. Frank se sentó en el borde de la cama, la cabeza entre las manos. La habitación estaba en silencio, pero su mente era un caos. Recordó las noches que pasaron juntos, riendo, soñando. Cada momento se sentía como un regalo, pero ahora, cada recuerdo era un recordatorio de su dilema. ¿Era egoísta querer mantenerla a su lado, sabiendo que la estaba engañando? La culpa lo perseguía. Se levantó y caminó hacia el espejo. Miró su reflejo, buscando respuestas en sus propios ojos. La imagen que veía era la de un hombre dividido, un hombre que había amado y traicionado al mismo tiempo. La lucha interna era feroz. ¿Podía vivir con la mentira? ¿Podía seguir adelante sabiendo que estaba arriesgando el amor de su vida? La lluvia seguía cayendo, y con cada gota sentía que el tiempo se le escapaba. La decisión lo consumía. ¿Debería arriesgarlo todo por la verdad? ¿O por el contrario, era mejor proteger a Clara de la realidad? La vida era un juego de decisiones, y esta era la más difícil que había enfrentado. Se sentó de nuevo, sintiendo el peso de su elección. La enfermedad lo había convertido en un prisionero de su propia mente. La traición lo había dejado vulnerable. ¿Pero qué era más traicionero? ¿Ocultar la verdad o revelarla? La angustia lo mantenía despierto por las noches, y cada día se sentía más atrapado en su propia red de mentiras. Frank sabía que no podía seguir así. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra, pero el miedo lo paralizaba. La idea de perder a Clara lo llenaba de pánico. ¿Cómo podría enfrentar su mirada si decidía ser honesto? ¿Cómo podría soportar el dolor de su decepción? La tormenta afuera se intensificó, reflejando su tormento interno. La lucha entre el amor y el miedo lo desgastaba. La verdad era un arma de doble filo. Podía liberarlo, pero también podría destruirlo. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué haría si Clara se enteraba por otros? La traición de no decirle lo consumiría. Finalmente, se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia caía como un torrente, y en ese momento sintió que su corazón latía con fuerza. La decisión debía tomarse pronto. No podía seguir huyendo de la verdad. La vida era un riesgo, y el amor merecía ser vivido con honestidad. Pero, ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias? La tormenta rugía afuera, pero dentro de él, una calma comenzaba a formarse. La verdad era aterradora, pero también liberadora. Frank sabía que debía elegir: la vida, el amor, la traición. Todo se entrelazaba en un solo hilo, y ese hilo, aunque frágil, era lo que lo mantenía vivo.
Frank se sentó en la oscuridad de su habitación, la luz de la pantalla de su teléfono iluminando su rostro cansado. Los rumores sobre su vida personal se esparcían como un incendio forestal. Cada notificación era un recordatorio de su creciente soledad. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta lo atormentaba. Las críticas lo rodeaban. En la calle, en las redes sociales, en cada rincón de su vida, la gente hablaba de él. ¿Por qué no se defiende?, se preguntaban. Pero Frank no podía. La presión era abrumadora. Se sentía como un prisionero en su propia mente, atrapado entre la necesidad de ser escuchado y el miedo a ser juzgado. Su salud se deterioraba. Las noches sin dormir se acumulaban, y cada día se sentía más agotado. Miró su reflejo en el espejo. Las ojeras marcaban su rostro y su sonrisa, una vez brillante, se había desvanecido. ¿Era esto lo que quería? La fama había traído consigo un precio que nunca imaginó. La soledad lo abrazaba con fuerza. Sus amigos se alejaban, incapaces de soportar el peso de su carga. La familia que antes era su refugio, ahora parecía un recuerdo distante. Se preguntaba si alguna vez podrían entenderlo. Había tomado decisiones que los habían alejado, la culpa lo consumía. En su mente, un conflicto moral se desataba. Por un lado, deseaba ser auténtico, mostrar su verdadero yo, pero por otro, la presión de la sociedad lo empujaba a ser alguien que no era. ¿Era más importante la verdad o la aceptación? La lucha interna lo desgastaba. Un día, mientras caminaba por la calle, escuchó a un grupo de jóvenes hablar de él. «Es un fraude», dijo uno. «No merece lo que tiene», añadió otro. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Se detuvo en seco. ¿Era eso lo que pensaban de él? La desesperación lo invadió. Decidió alejarse. Se refugió en un lugar que solía ser su escape, un viejo parque. Allí, los recuerdos de su infancia lo abrazaban. Pero incluso en ese lugar, la sombra de la crítica lo seguía. Se sentó en un banco, mirando a los niños jugar. La risa de los pequeños resonaba en sus oídos, pero su corazón estaba pesado. La pregunta lo atormentaba: ¿valía la pena seguir luchando? La vida que había construido se desmoronaba ante sus ojos. La presión lo empujaba a tomar decisiones drásticas. ¿Debería renunciar a todo? La idea lo aterraba. Pero, ¿qué pasaría si continuaba? ¿Podría soportar más dolor? La noche llegó, y con ella, la soledad se hizo más palpable. Frank miró al cielo estrellado. Las luces brillaban, pero él se sentía perdido en la oscuridad. La lucha entre su deseo de ser amado y su necesidad de ser verdadero lo mantenía despierto. En su mente, las voces se multiplicaban. «No eres suficiente», susurraban. «Nunca lo serás». La presión se intensificaba, y la línea entre la realidad y la locura comenzaba a desdibujarse. Se preguntó si alguna vez podría escapar de esta espiral. La vida se había convertido en un juego cruel. Cada movimiento era observado, cada decisión criticada. La lucha interna se transformó en un grito silencioso. ¿Cómo podía encontrar la paz en medio de tanto caos? Frank se dio cuenta de que había perdido el control. Las decisiones que había tomado lo habían alejado de su esencia. La búsqueda de aprobación lo había llevado a un callejón sin salida. La pregunta seguía resonando. ¿Quién era realmente? La presión de la sociedad lo había transformado en un extraño. Se sentía como un espectador de su propia vida. La lucha por ser aceptado lo había despojado de su autenticidad. ¿Podría recuperar lo que había perdido? Mientras la noche avanzaba, una resolución comenzó a formarse en su mente. Tal vez era hora de enfrentar sus demonios. Tal vez era hora de dejar de lado el miedo y buscar la verdad. Pero ¿estaba preparado para las consecuencias? La incertidumbre lo envolvía. Pero una chispa de esperanza comenzó a brillar en su interior. Frank sabía que el camino sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había una salida. La lucha no había terminado, pero estaba listo para enfrentarse a ella. La pregunta seguía ahí, pero ahora, en lugar de paralizarlo, lo impulsaba hacia adelante. Frank se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de su pasado resonando en cada rincón. La muerte de su padre había dejado una herida profunda, una cicatriz que nunca sanaría. Recordaba su voz, sus risas, y cómo siempre había estado ahí, incluso en los momentos más oscuros. Pero ahora, solo había silencio. La enfermedad lo consumía lentamente. Cada día era una lucha, un recordatorio de su fragilidad. Miraba al espejo y veía a un extraño. Su reflejo era un recordatorio de las decisiones que había tomado, de las oportunidades que había dejado escapar. La culpa lo perseguía como una sombra. ¿Por qué no había estado allí para su padre en sus últimos momentos? ¿Por qué había permitido que el miedo lo separara de su hijo? El vacío en su corazón se hacía más grande. La reconciliación con su hijo parecía un sueño lejano. Frank sabía que debía acercarse, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué podría decirle?
¿Cómo podría explicarle los años de distancia? La culpa lo ahogaba, y cada intento de acercarse se convertía en un nuevo fracaso. La noche caía, y con ella, los recuerdos se intensificaban. Se acordaba de las noches en que su padre le contaba historias, de cómo sus ojos brillaban al hablar de sus sueños. Ahora, esos sueños se habían desvanecido, y todo lo que quedaba era un mar de arrepentimiento. Frank se preguntaba si su padre lo perdonaría, si alguna vez podría perdonarse a sí mismo. La enfermedad lo debilitaba, pero su mente estaba alerta. Cada pensamiento era un torbellino de emociones. La tristeza, la ira, la desesperación. Se sentía atrapado en un laberinto sin salida. La pregunta lo atormentaba. ¿Podría encontrar la paz antes de que fuera demasiado tarde? Un día, mientras miraba por la ventana, vio a su hijo jugar en el parque. La risa de los niños resonaba en sus oídos, un sonido que solía llenarlo de alegría. Pero ahora, solo le recordaba lo que había perdido. La distancia entre ellos era un abismo. Frank sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de su hijo tan feliz y despreocupado lo llenó de una mezcla de amor y dolor. Quería correr hacia él, abrazarlo y decirle cuánto lo amaba, pero el miedo lo mantenía anclado. ¿Y si su hijo no quería verlo? ¿Y si lo rechazaba? La idea de ser rechazado lo aterraba. Cada día, la lucha interna se intensificaba, la culpa lo consumía, y la enfermedad lo debilitaba. Se sentía como un prisionero en su propio cuerpo. La vida se deslizaba entre sus dedos y él no podía hacer nada para detenerlo. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿qué legado dejaría? La noche se volvió su refugio. En la oscuridad podía llorar sin ser visto. En la soledad podía enfrentar sus demonios. Pero cada lágrima era un recordatorio de lo que había perdido. La lucha por encontrar paz se convirtió en una batalla constante. Un día decidió escribirle una carta a su hijo. Las palabras fluyeron como un torrente, y habló de su amor, de su arrepentimiento, de su deseo de estar presente. Pero al final, la duda lo invadió. ¿Sería suficiente? ¿Podría su hijo entender el peso de su culpa? La carta quedó sin enviar, un testimonio de su lucha interna. La distancia entre ellos seguía creciendo, y Frank se sentía cada vez más impotente. La enfermedad avanzaba, y con ella, el tiempo se agotaba. La pregunta seguía atormentándolo. ¿Podría encontrar la paz antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta parecía siempre esquiva, como un espejismo en el desierto. La lucha por reconciliarse con su pasado lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, una noche, mientras miraba las estrellas, se dio cuenta de que no podía seguir así. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra del miedo y la culpa. Debía enfrentar sus demonios, debía buscar a su hijo. La decisión lo llenó de una mezcla de esperanza y terror. El camino hacia la reconciliación sería difícil, pero era un paso que debía dar. La lucha por encontrar paz había comenzado, y esta vez estaba decidido a no rendirse. La vida de Frank Morrow es un laberinto de decisiones. Cada elección que hizo lo llevó a un punto de quiebre. En su mente, una pregunta resonaba: ¿qué precio estoy dispuesto a pagar por la felicidad? Esta pregunta lo atormentaba, lo perseguía en cada rincón de su vida. Frank creció en un barrio donde la esperanza era un lujo. Desde pequeño, aprendió que la vida no era justa. Su padre, un hombre de sueños rotos, le enseñó que el sacrificio era la única forma de avanzar. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar Frank para escapar de esa realidad? Un día, mientras caminaba por las calles grises de su infancia, se encontró con un viejo amigo. Este amigo, ahora un exitoso empresario, le ofreció una oportunidad. Frank, ven a trabajar conmigo. Te prometo que cambiará tu vida. La oferta brillaba como un faro en la oscuridad, pero había un precio. Para alcanzar el éxito, tendría que traicionar a aquellos que siempre habían estado a su lado. La lucha interna comenzó. Por un lado, la promesa de una vida mejor. Por otro, la lealtad a sus amigos y su familia. Cada noche, Frank se despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo el peso de su decisión. La culpa lo consumía. ¿Era egoísta por querer más, o este era un cobarde por no arriesgarse? Mientras tanto, su vida cotidiana se desmoronaba. Las discusiones con su madre se volvieron más frecuentes. Ella no entendía su ambición. Frank, no olvides de dónde vienes, le decía con lágrimas en los ojos. Pero él no podía. La imagen de una vida diferente lo mantenía despierto. La lucha entre el amor familiar y el deseo personal lo desgastaba. Un día, en un momento de desesperación, decidió visitar a su viejo amigo. La oficina era lujosa, un símbolo del éxito que tanto anhelaba. Pero al entrar, se dio cuenta de que el brillo ocultaba sombras. Su amigo, ahora un hombre frío, le habló de sacrificios. Para ganar, debes perder algo, Frank.
Eso es lo que significa ser un ganador. Las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. Frank se sintió atrapado. La vida que había soñado se estaba convirtiendo en una pesadilla. La pregunta seguía ahí, como un fantasma. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por la felicidad? La respuesta se volvía más complicada. ¿Era realmente feliz si eso significaba traicionar a quienes amaba? La noche antes de tomar su decisión final, salió a caminar. Las calles estaban vacías, pero su mente estaba llena de ruido. Recordó a sus amigos, las risas compartidas, los sueños construidos juntos. ¿Podría dejar todo eso atrás por un futuro incierto? La lucha se intensificó. La soledad lo abrazaba y la culpa lo seguía como una sombra. En ese momento se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra su amigo o su familia, era contra sí mismo. La lucha entre el deseo y la lealtad, entre el egoísmo y el amor. Frank se sentó en un banco del parque, sintiendo el frío de la noche. Las estrellas brillaban, pero él solo veía oscuridad. Finalmente la decisión llegó. No era fácil, pero entendió que la felicidad no se mide en dinero o éxito. Se mide en las conexiones que hacemos y en las decisiones que tomamos. La vida de Frank Moro es un recordatorio de que cada elección tiene un peso. A veces, el camino correcto es el más difícil de seguir. Al amanecer, Frank decidió rechazar la oferta. Volvió a su hogar, donde su madre lo esperaba. La mirada en sus ojos decía más que 1000 palabras. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. La vida no siempre es justa, pero la lealtad y el amor son tesoros que no tienen precio. Si te ha conmovido su historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos que tocan el corazón. La vida de Frank es un reflejo de nuestras propias luchas. Cada uno de nosotros enfrenta decisiones difíciles. ¿Qué harías tú en su lugar?